Ya está. Hola, ¿qué tal? Este es nuestro video de la sesión número 10 de la lectura América Latina, transformaciones geopolíticas y democracia. Bueno, pues vamos a iniciar con esta mesa de discusión de la lectura, hablando del tema principal en lo que se centra la lectura, que es Estados Unidos. ¿Qué tanto depende Estados Unidos de América Latina y el Caribe? Compañeros, pues adelante. Pues básicamente la lectura se basa en cómo Estados Unidos se necesita de las relaciones de lo que es la parte baja de América, que es México y el Caribe, para así sustentar su economía. Una parte muy interesante de la lectura que me llamó demasiado la atención fue el término realidad, que como que lo corta queriendo poner aquella parte de lidar como lidiar, en cierta parte también lo menciona en la lectura, que Estados Unidos lidia con México y con el Caribe por sus problemas de narcotráfico, esas cosas que no son benéficas para Estados Unidos, pero realmente necesita de México, del Caribe, por sus muchísimas aportaciones que tiene en Estados Unidos. O sea, es el principal... es un puente. La lectura lo maneja como en un puente que tiene los Estados Unidos, que tiene Latinoamérica hacia los Estados Unidos. En el ámbito de la guerra, países, estados que están en contra de Estados Unidos, toman esta parte de América Latina y el Caribe como una manera para entrar a Estados Unidos. Uh-huh. Es como un paso más para llegar, y a Estados Unidos pues prácticamente le conviene estar bien con sus vecinos, como lo somos México, por ejemplo. Sí, pues también mencionaba que hay, o sea, muchísimas de las partes de las islas del Caribe están radicando actualmente en Estados Unidos. O sea, aparte del trabajo y que les están dando, la aportación económica que tiene Estados Unidos y del trabajo que tiene Estados Unidos por sus vecinos. Pues es que, o sea, si nos ponemos a analizar las situaciones actuales, o sea, el problema de Estados Unidos, o sea, que en estos puntos quiere erradicar es por la inmigración, pero no tanto por la inmigración mala, sino por la inmigración sí, claro, violenta que se genera, porque esa es la parte negativa de todo eso. Sí, o sea, eso también lo mencionaba, que era, o sea, Estados Unidos en sí no creo que tenga el problema de tener mexicanos en Estados Unidos ni de caribeños, sino en el momento en el que quebrantan la ley de Estados Unidos, el momento en el que obviamente ya no le conviene tener a esos malos migrantes, esas malas personas que están corrompiendo a Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente desde todo el tiempo que ha sido potencia mundial como lo es, ha intervenido en las decisiones de países latinoamericanos y del Caribe, en cuestiones de economía, de guerra, pero llega este momento en el que países deciden separarse de las relaciones. Cuba hace hasta, bueno, aparentemente, porque incluso maneja un pedazo la lectura que de una forma u otra inversionistas cubanos manejan relaciones con Estados Unidos, o sea que no del todo Cuba está cortando relaciones internacionales con Estados Unidos, a pesar de que públicamente no lo eran, porque ya hace algún tiempo retomaron estos lazos, a pesar de esto, Cuba tenía cierta relación indirecta con Estados Unidos, es pues prácticamente inevitable no tenerlas. Por lo mismo que es una potencia mundial Estados Unidos. Pues es que tomando en cuenta el punto de las otras lecturas como lo que es la globalización, o sea, si ponemos de ejemplo a Cuba entonces se vería rezagado tanto económicamente, porque no está dependiendo de nadie, o sea, hasta la fecha no había estado dependiendo de nadie más que de su propio pueblo. Uh-huh. Eso hace que su economía, o sea,
sea muy limitada, pero abriéndose la posibilidad a economías globalizadas, o sea, eso da una posibilidad para crecer inmensa, güey. Pero Estados Unidos no es la única. En la lectura manejaba también cómo Brasil está tomando gran fuerza económica en el mundo, siendo sedes de eventos como el G20, el G15, que es donde participan los líderes mundiales de los países más poderosos. O sea, sí, es un buen punto porque sí, o sea, sí, Brasil sí tiene una gran posibilidad de crecimiento, pero también tengamos en cuenta el lado del lado negativo de lo que es Brasil, o sea, sí, exactamente, o sea, la mayoría de los problemas de Brasil son narcotráfico y drogas, que es algo de lo que quiere erradicar Estados Unidos con sus nuevas políticas para detener la migración, porque eso es exactamente lo que Estados Unidos no quiere, el paso de drogas, de armas, que es un puente directo los países latinoamericanos. Sí, es todo un círculo vicioso, porque, o sea, si alguien les ayuda, güey, o les apoya en pasar armas, obviamente que no van a poder erradicar Estados Unidos. Y obviamente porque no está así como súper de contrabando, tiene que haber alguien del otro lado que les dé como, chance. Aquí pasa, yo no sé nada. Claro, de hecho maneja un punto la lectura de que hay todo este movimiento de... no lo maneja así, no recuerdo el término que utiliza, pero es como tipo corrupción. O sea, para que entren de manera formal lo ilegal hacia Estados Unidos. Es que, o sea, ya viendo otra vez el punto negativo de la serie, yo soy al parecer, güey, que dice lo negativo de no quiero pintarlo bonito. O sea, ya combinándolo con las otras lecturas, o sea, Estados Unidos tiene una cola inmensa de corrupción y de ocultar cosas. Como lo maneja la lectura de la semana pasada que nos hablaba de George Bush y de todo eso de las relaciones internacionales, que era la hipocresía de la soberanía. Que van muy de la par estas dos lecturas, puesto que van muy de la mano, porque hablan de que Estados Unidos es una gran potencia, pero en las otras manejaba a nivel global. Estados Unidos como otros estados de Europa, por ejemplo, dependen de Estados Unidos. Estados Unidos tiene cierto poder dentro de esos y ahora lo maneja en Latinoamérica. La importancia... Estados Unidos necesita Latinoamérica. Estados Unidos necesita Latinoamérica. Pues en sí las lecturas van, o sea, democracia, la hipocresía de organizada. Hipocresía organizada que hablaba. Y después, eso es, o sea, como el ámbito internacional, nos están hablando de un todo, de un punto. De un conjunto. Y de todo, o sea, todos coinciden que en todos hay corrupción. Pues sí. Después se van a una más chiquitita, que es la de choque de civilizaciones, ¿o cuál era? No me acuerdo. Creo que sí era el de choques. Y después nos vamos con George Bush, y ya llegamos a Estados Unidos. Eso es cultura, ¿no? ¿Ah, sí? Pero bueno, era otra. O sea, el caso es que va desde más grande hacia lo internacional a lo más chiquito, llegando ahora a una relación de México con Estados Unidos. Y que ahora nos dicen que a pesar de que Estados Unidos es toda esta potencia económica, todo este núcleo global que gira alrededor de Estados Unidos no puede hacer todo eso solo. Necesita y ocupa necesariamente, obligatoriamente, como lo quieran ver, a Latinoamérica y al Caribe, porque no tiene ni los recursos naturales, ni los recursos económicos suficientes para ser potencia solo. Y necesita lo peor de todo, no tiene ni a la gente, ni a la gente capaz de hacer que su país sea grande, porque necesita de trabajadores mexicanos y caribeños. Si no recuerdo, en la lectura decía que el 20% del trabajador estadounidense es mexicano o caribeño. Ajá, o sea, sí. O sea, Estados Unidos no puede ser potencia mundial sin ayuda de Latinoamérica y el Caribe. Los recursos económicos, todas estas cosas naturales, el petróleo,
México es uno de los... Su agricultura simplemente, o sea, de México se pasan muchísimas cosas que en Estados Unidos no se dan por el clima. Y las necesitan todo esto. Y bueno, pues, al final de cuentas, no sería Estados Unidos una gran potencia, como lo ha dicho las lecturas donde nos habla de George Bush, donde nos maneja esta lectura de Estados Unidos, necesita de Latinoamérica y el Caribe. Estados Unidos es gran potencia, pero necesita de todo lo que hay a su alrededor para poder serlo. Sí, es como, o sea, metiendo otra vez la lectura pasada que decía que Estados Unidos era el ejemplo de política y que era un pilar de civilización, que si las cosas no se hacían como ellos lo hacían, los gobiernos iban a caer en caos y primitivo. Bueno, o sea, como guerra. Sí. Ajá, iban a ser como primitivos. Iban a destacar. Y ahora sabemos, o sea, ahora entendemos que realmente si son potencia es porque hay un trabajo supieron agarrar un pedazo de cada. Su estructura social es diferente, son un poco más organizados, o sea, en cuanto a la política y todas las reglas, leyes que ellos tienen y la forma de castigarlas. Y que en la gente, o sea, se ha inculcado eso así como de, tiene su consecuencia. Se podría decir, no es como en México de que matas a alguien X y ya, se murió. Y allá es algo más. Y saben cómo intervenir en cuestiones de conflictos armados. O sea, su ejército interviene en la mayoría de las guerras latinoamericanas. La guerra en Colombia, hay una participación de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está involucrado en los conflictos armados de América Latina, pues es que y del mundo entero. Sí, finalmente creo que el tiempo nos está comiendo. Ajá. Y creo que es necesario dar una conclusión personal hacia estas lecturas. Una conclusión personal: Estados Unidos no es nada sin Latinoamérica, así de fácil. O sea, su economía se basa Latinoamérica es el pilar de su economía, y si Latinoamérica le deja de dar recursos, truena, a mi parecer, ¿no? Alexa. Pues, ¿qué podría ser? Pues sí, obviamente, referente a todo esto, sí, obviamente a las diferentes estructuras sociales que hay en cada una, que es imposible que Estados Unidos quiera corrompir o hacer que todos adopten esta forma de gobierno o esta forma de sociedad, que está muy, muy difícil y que siempre va a ser dependiente de todos, no simplemente de Latinoamérica, y que no va a dejar de ser una potencia. Claro, bueno, mi conclusión es: Estados Unidos es una gran potencia, una potencia mundial, su economía es muy buena, pero no lo podría hacer sin la ayuda de América Latina y el Caribe. No cuenta con los recursos naturales suficientes, no tiene las personas suficientes para trabajar en su país. Estados Unidos es y seguirá siendo una potencia, pero no sin la ayuda de Latinoamérica y el Caribe y todas las relaciones internacionales que hay a su alrededor. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Este fue nuestro video para la sesión número 10 de la materia de geopolítica. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.